Hola, soy Liliana Pérez. Hoy les vengo a hablar de El gato de Juan García Ponce, un análisis desde el enfoque del formalismo ruso. El formalismo es una corriente crítica literaria formada en Rusia y que se volvió influyente en las primeras décadas del siglo XX. Hay que recordar que fueron los años de conflicto de Rusia. En esta etapa se funda el Círculo Lingüístico de Moscú. También entra la OPOJA, Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética. Se le conoce como crisis y disolución, por lo que en esta etapa entra la consideración del contexto literario. Las principales figuras del formalismo son: el principal propósito del formalismo es descubrir los rasgos de la literatura imaginativa, como la naturaleza, es decir, diferenciar entre lo que es y no literario, como también se interesaban en la forma y contenido de la obra literaria. Como también se centraban en la ciencia como literatura, como nos dice Roman Jakobson, el objeto de la ciencia de la literatura no es la literatura, sino la literatura, es decir, lo que hace de una obra concreta una obra literaria. Una vez entendiendo a qué se basará el análisis, pasemos a conocer un poco del autor y su obra titulada El gato. Juan García Ponce nació el 22 de septiembre de 1932 en Mérida, Yucatán. Era ensayista y narrador. Realizó sus estudios en arte dramático en la UNAM. El 22 de septiembre del 2003 falleció el escritor, traductor, dramaturgo y un ensayista, uno de los sobresalientes escritores latinoamericanos y que tuvo un gran papel en su generación. El cuento a analizar pertenece del libro Encuentros de Juan García Ponce, publicado en 1972, donde los raros encuentros con el erotismo inquietante y que surge de la vida diaria, por lo que la realidad es que te conduce a otros mundos. Dicho lo anterior, en este video nos vamos a enfocar en las ideas de Shklovsky para analizar el cuento El gato. Principalmente nos basaremos en el artificio explicando la automatización como concepto de extrañamiento y singularización. Pero tú dirás, ¿qué es el concepto del arte como artificio? Es la visión de la literatura como un medio de desautomatizar la percepción. Por otro lado, debemos comprender la automatización como percepción de los objetos, por lo que tenemos el concepto de extrañamiento. Según los rusos dicen que se relaciona con la singularización y que Shklovsky dice que consiste en no llamar al objeto por su nombre, sino en describirlo como si lo vieras por primera vez. Por lo que pasaré a contarles del cuento. En primer lugar, la historia es narrada en un edificio que se conserva su arquitectura antigua, más o menos de los años 40. El cuento tiene como protagonista a D, su amiga y el gato. D vivía solo en su departamento, pero su amiga lo visitaba diariamente, sin embargo se quedaba todos los fines de semana. Ambos se entendían bien y se podría decir que tenían una relación donde ambos se querían, aunque su relación fuera cotidiana, donde todo gira alrededor de ellos, y lo más interesante es que la historia se narra en el erotismo, donde el gato le da la chispa a la relación que tenían dos amigos y que se encontraba incompleta, como si algo les faltara para motivar su relación. El primer encuentro que tuvieron con el gato fue un domingo, donde el gato entra al departamento de los protagonistas. Lo que provoca es que el gato se volviera fundamental en su relación, con el objetivo de llenar ese vacío. Se genera la comunicación de la pareja, donde había distancia. Desde ese primer encuentro y otros recurrentes, D deja pasar al gato a su departamento. Tras la llegada del gato, la amiga de D se encariña con el gato y permanece con ellos mientras D se encuentra enfermo, pero cuando D sana, el gato desaparece. La relación que tenían los protagonistas demostraba que su relación se encontraba en armonía. Sin embargo, la ausencia del gato afecta a la amiga, lo que provoca que no pueda dormir. Al final, ambos extrañan al gato, donde me parece interesante agregar el fragmento que dice: y entonces era el gato, la presencia del gato la llenaba ese vacío que parecía abrirse inevitablemente entre los dos. De algún modo, él los unía definitivamente. De García Ponce. Podemos notar un tono erótico en la narración, y no se trata del deseo sexual o una fantasía, sino que aquí entra la metáfora que surge a partir del gato y de la naturaleza misma, lo cual hace fácil de comprender la narración y adentrarte a la historia, como también comprender la singularización y la desautomatización.
La singularización la podemos encontrar en la manera que se describe a la pareja y al gato, utilizando el lenguaje poético para engancharnos en el cuento y poder describir a los personajes como si fuera la primera vez. La singularización se hace más interesante cuando nos adentramos en la parte erótica, donde nos hace llegar a la conclusión que el gato despertó su deseo sexual y que sin el felino todo era completamente diferente. Llegó a la vida de los protagonistas con el fin de quitar la cotidianidad de su relación y transformarla por completo. Por lo que aquí entra la imaginación, ya que analizamos y te hace recrear cada escena o las sensaciones que describe García Ponce y es como si todo lo recreáramos en nuestra mente. Por otro tenemos el escenario que encaja con los muebles del departamento que les da el toque de singularización. Otro elemento a destacar es el gato, ya que es el protagonista principal de la historia. Es el principal que hace el proceso de singularización, ya que cuando llega al edificio se transforma el ambiente y los personajes del cuento cambia a su llegada, por lo que es importante recalcar que antes de la llegada del gato, el edificio y los muebles hacían el ambiente conservador, y después de este cambia con la llegada del gato y su carácter, por lo que llega a reemplazar a los objetos. Finalmente, como desautomatización, tenemos al gato y al edificio, ya que lo describe con tanto detalle que te hace recrear ese entorno viejo de aquel edificio, donde incluso describe el departamento de D, donde nos incluye los detalles de que vive solo y que exclusivamente los fines de semana está con su amiga. Durante estas explicaciones que nos da García Ponce, notamos aún más la desautomatización cuando nos hace autopreguntarnos qué simboliza el gato y qué nos trata de decir García Ponce por medio de la presencia del felino. Finalmente podemos entenderlo comprendiendo que los gatos tienen el símbolo de ser independientes, guardianes, que su pequeño cuerpo es sensual, lo que los hace ser tiernos, pero que incluso tienen su lado oscuro, ya que lo relacionan con las brujas o con ciertos elementos paranormales. Con esta explicación podemos entender un poco más el cuento El gato, porque fue un símbolo recurrente en la relación de D y su amiga, por lo que cuando el gato cumple su objetivo de quitar la cotidianidad tiene que irse. Por lo que aquí entra el extrañamiento, donde la amiga de D tiene un acercamiento y apego con el gato, puesto que cuando el gato desaparece, la amiga se encuentra incompleta, como si algo le faltara, por lo que no es la misma que al inicio de la historia. Muchas gracias por tu atención, espero te haya gustado y animado a leer el cuento de El gato.